Shalom, Masejet Shabbat, la página Gimel Amud Aleph. Empezamos 3 líneas antes en Bet Amud Bet, donde están los 2 puntos. Cuenta la Gemara, Amarle Rav Matne le Abaye. Le preguntó Rav Matne a Abaye, a Tamnei Avian, Tarte Srei Avian. Le pregunta por qué la Mishnah dice que son 2, que son 4 para el que está adentro y 2 que son 4 para el que está afuera y sales 8 en general. Tenemos que decir que son aparentemente 12, porque en los 4 casos que la Mishnah trae, en los cuales hay un isur de Rabanán no más, las 2 personas están involucradas en el acto y los 2 cometen una prohibición de Rabanán. Entonces tendrían que ser 2 que son 6 para el que está parado adentro y 2 que son 6 para el que está parado afuera. Entonces serían 12 y no solamente 8. Entonces, ¿por qué la Mishnah nombra solamente que hay 8? Amarlei le contestó a Abai, Velitamech, Shitzrei Avian. Le pregunta a Abai, ¿por qué haces la pregunta que tienen que ser 12? Deberían ser 16. Porque también en los primeros 4 casos que trae la Mishnah, que son 2 prohibiciones de oraita para el que está parado adentro y 2 prohibiciones de oraita para el que está parado afuera, también el otro también está involucrado de alguna forma en la acción. Si el pobre mete la mano con un objeto y la pone en la mano del balabait o la coge de la mano del balabait, entonces también el balabait está involucrado. Entonces también podríamos nombrarlo a él y entonces saldrían que son 8 casos para cada uno y en general, y el total saldrían 16. Amarle a Lokasha dijo, eso no me es difícil, quiere decir, ¿por qué no nombrar los primeros 4 casos a cada uno, sino 2 para cada uno? ¿Por qué? Bishlema baba de reisha patur umutar loktani. El baba de seifa de patur avalasur kasha. Le dicen, los primeros 4 casos, cuando cada uno hace 2 isurim de oraita, el otro, como dijimos antes, el balabait, el que está parado adentro, es patur y mutar, quiere decir, él no solamente que no tiene un castigo por lo que hizo, no solamente que no hizo ninguna prohibición, sino completamente está permitido en lo que hizo. Quiere decir, si él tiene la mano puesta y el otro le coloca algo en la mano o le coge de la mano, como él no hizo ninguna acción en eso, por eso no hizo ninguna prohibición, ni siquiera de Rabanán. Por eso es obvio que la Mishnah no los nombra. El ababa de seifa de patur avalasur kasha, pero en los 4 casos finales que los 2 cometen una prohibición de Rabanán, eso es lo que me es difícil porque no son nombrados para que salga en general, en total 12. Ahora, pregunta a la Gemara, ¿cómo dijimos que es patur y mutar? Que es patur y eso está permitido desde un principio. Mi'ika bekule Shabbat patur u mutar. ¿Acaso en toda la Masejet Shabbat cuando está escrito patur es y mutar que se puede hacerlo? Ve'amar Shmuel, kol pture de Shabbat patur aval asur, bar mea netlat de patur u mutar, tzeidat tzvi ve tzeidat nachash u mefis mursa. Tenemos un dicho en nombre de Shmuel que en todo Masejet Shabbat, donde se ha escrito patur, es patur y prohibido y asur. Menos 3 casos de cazar, de 2 casos de cazar 2 cosas y mefis musa, que es cuando uno aprieta una herida para que salga el pus. Eso está explicado más adelante en la Masejet, por qué es permitido. De todos modos, fuera de esos 3 casos, todo el resto de los casos que está escrito patur es patur y asur y prohibido. Entonces, ¿por qué decimos que aquí, en los primeros 4 casos de la Mishnah, es patur y mutar permitido? Contesta la Gemara, ki itztrich le Shmuel pturei de ka'avid ma'aseh, pturei de lo ka'avid ma'aseh y katuva. Contesta la Gemara, lo que Shmuel está hablando es son casos en los cuales la persona hace alguna acción. Cuando una persona hace alguna acción patur y mutar hay solo 3, pero en el caso como de nosotros, de la Mishnah, nosotros, que la persona no hace ninguna acción, en ese caso es patur y mutar, como dijimos que la persona solo tiene la mano puesta y se le colocan cosas encima o se le escogen de ella, él no hizo nada, por eso en esos casos es patur y mutar, y dice la Gemara que casos como esos hay muchos en Masejet Shabbat y no de ellos habló Shmuel. Y de todos modos, vuelve la Gemara, mikol makom tarte srei avian. De todos vuelve la Gemara, entonces la pregunta que deberían ser 12. Contesta la Gemara, pturei date bulodei chiyuv chatat kachashiv, de lo ati bulodei chiyuv chatat lo kachashiv. Contesta la Gemara, en los 4 casos últimos de la Mishnah, que los 2 cometen una prohibición de Rabanán, de todos modos hay diferencia entre ellos. Hay el que hace akira, el que coge el objeto del dominio donde estaba puesto,
como él hizo la Akira, él también puede terminar haciendo una prohibición de Oraita, porque él ya hizo Akira. Si él también pasa de dominio a dominio y también lo coloca, hace Anahá, entonces pasa todo una prohibición de Oraita. Esos son los casos que la Mishnah nombra. El otro, el que recibe, el que coge el objeto de su mano, o el que recibe el objeto después de meter la mano al otro dominio y lo recibe del otro, él no puede, como él no hizo Akira, él no lo cogió del dominio donde estaba, él no puede llegar a un isur de Oraita. Entonces es verdad que lo que él hace de todos modos es una prohibición de Rabanán, pero como no puede llegar a una prohibición de Oraita, en este caso la Mishnah no lo nombró, sino nombró solamente o las prohibiciones de Oraita o aquellas prohibiciones de Rabanán que pueden llegar a ser una prohibición de Oraita. Por eso son solo 2 que son 4 para cada uno y solamente 8. Y pasa la Gemara a otra pregunta. Pregunta Shne'en Pturin ve'ait avida melachá mi beinayu. Dice la Gemara, en los 4 casos últimos de la Mishnah, decimos que cada uno hizo solamente una prohibición de Rabanán. Pregunta la Gemara, ¿por qué no decimos que después finalmente se terminó cumpliendo una prohibición de Oraita? Hubo aquí Akira, Avagá y Anahá. Se cogió el objeto de un dominio, se pasó al otro y se dejó en otro dominio, entre 2, pero terminaron haciendo entre 2 una melajá, una labor completa. Entonces, ¿por qué son pturim? ¿Por qué solo de Rabanán? Debería ser de Oraita. Contesta la Gemara, Tanya Rebi Omer, Me'am haaretz be'asota, haose et kula, velo haose et miktzata, yachid ve'asa ota chayav, shnaim ve'asu ota pturin. Contesta la Gemara, está escrito en la Braita en nombre de Rebi, que de la palabra ba'asota, que está escrito en la Torah, aprendemos que cuando una persona tiene una prohibición de Oraita, cuando una persona única hace la labor de la melajá desde el principio hasta el final. Pero si 2 la hicieron, en este caso están pturim y es una drashá que se aprende de la Torah. Por eso en el caso de la Mishnah están pturim. Ahora en general hay 2 casos que son llamados shnaim she'asó, es decir, 2 que hicieron la melajá. El primero es el caso que acabamos de ver, que cada uno hizo solo mitad de melajá. Entre los 2 se cumplió toda la labor, pero cada uno hizo solo mitad. Más adelante en la Masejet vamos a ver otro caso de shnaim she'asó, que es cuando 2 hacen toda la labor desde el principio hasta el final juntos, y eso también es shnaim she'asó, 2 que hicieron la melajá, y también la Gemara más adelante va a hablar de eso. En este caso es que cada uno hizo solamente una mitad. Dice todo la Gemara, Itmar Nami, fue dicho también lo mismo como dijo Rebi, Amar Rabbi Chia bar Gamda, Nizreka mipi chabura ve'amru, ba'asota, yachid she'asa'a chayav, shnaim she'asa'u pturin. Una melajá, una labor que fue hecha entre 2, cada uno hizo una mitad, los 2 están pturin. Sigue la Gemara otra pregunta. Bai minei Rav merebi. Et ino chavero ochlin umeshkin veotzian lachutz mau. Akirat gufo kakirat chefetz incomodami umichaev odilma lo. Le pregunta Rav a Rebi. Nosotros vimos en la Mishnah que si el pobre mete la mano al dominio privado y el Baal Habait le pone algo en la mano y él la saca afuera, es solamente un isur de Rabanán. Pregunta Rav, ¿qué pasa en el caso que no estaba él afuera y la mano adentro? Sino él se metió adentro, él está completamente adentro, está parado en el dominio privado y el amigo le pone algo encima y él ahora sale afuera y lo pone en Reshut Rabim. En ese caso, también va a estar patur como en el caso de la mano, o como él, todo su cuerpo estaba colocado en el dominio privado. Entonces, cuando él sale del dominio privado, él también hace akira, él también coge, es también llamado que él cogió el objeto del dominio privado y lo pasó a otro dominio. Amarle le contestó Rebi, Hayav. En ese caso, es sí considerado que cumplió toda la prohibición de Oraita desde el principio hasta el final. Veino domele yado. Y no es parecido al caso que una persona solamente metió la mano y la sacó. Maitaime, ¿cuál es la razón? Gufonaich yado lonaich. Dice, el cuerpo está puesto en el dominio privado. Por lo tanto, cuando él se mueve y se va del dominio privado, él también es considerado que el objeto estaba puesto en el dominio privado y lo cogió de allá. Por eso cumplió la labor akira, pasar y anahá. Mientras que yadolonai, cuando está solamente la mano
metida en el dominio privado, la mano no está puesta en el dominio privado, por lo tanto también el objeto no es considerado que está puesto en el dominio privado. Entonces cuando él mueve la mano y la saca del dominio privado, no es llamado akirá y entonces no se cumplió la labor, la prohibición de oraita. De todos modos cuenta la Gemara, amarle Rabbi Jia le Rab Bar Pachti. Rabbi Jia le dijo a Rab, Bar Pachti, que es el hijo de personas importantes, lo amina leja ki kai Rebi bai masechta lo tishale be masechta achiti. ¿Acaso no te había dicho ya que cuando Rebi está estudiando un tema, no le preguntes en otro tema? Y aparentemente cuando Rab le preguntó a Rebi estaba estudiando otro tema, estaba concentrado en otro tema y no en tema de Shabbat. Dilma le explica por qué no preguntarle en otro tema. Dilma lav adaite. Puede ser que no va a estar suficientemente concentrado en lo que le estás preguntando. Deilav de Revi gavre rabeu kisaftei de meshan el hashinue de lav shinuyau. Si no fuera porque Revi es una persona tan grande, tan inteligente, te hubiera podido contestar una respuesta equivocada y le hubieras causado una vergüenza. Por lo tanto, cuando una persona está concentrada en un tema, no le preguntes de otros temas. Ashtamiat Shapir Meshaneja. Le dijo, de todos modos, en este caso te contestó de forma correcta, como te dijo que cuando una persona está parada en un dominio y alguien le pone algo encima y se pasa al otro dominio, hizo una prohibición de oraita, como está escrito en la braita de Tania, ayata un ochlinu mashkin mi beodio, una persona que él mismo cogió un objeto y se lo puso encima, pero lo hizo mi bodiom, lo hizo antes de que entre Shabbat, que eso es similar, es igual al caso de que nosotros hicimos la pregunta antes, que una persona le pone al otro cosas encima en Shabbat mismo. Ve otzian lachutz mishachashecha, y después desde que oscureció, cuando entró Shabbat, él salió del dominio al otro dominio. Hayav, en ese caso, Hayav hizo una prohibición de oraita, lefisheino domeleado, porque no es como en el caso solamente de la mano. Y con eso terminamos la página Gimel Amud Aleph. Muchas gracias, Beatzlacha.